Hola, buenas tardes. Nos encontramos otra vez abordando algunos temas en medicina holística. Y se preguntarán por qué la cuarentena. Porque la cuarentena nos relaciona con videos que hemos ofrecido anteriormente. Ansiedad, miedos. Justamente esas emociones que seguimos transitando. Si me preguntan como médica si está bien el aislamiento, estuvo bien el aislamiento, era necesario. Estamos hablando de una pandemia a nivel mundial, de un virus muy agresivo, de fácil contagio y sobre todo en aquellas personas con comorbilidades, es decir, con enfermedades crónicas. Pero ya llevamos más de 80 días y aquí viene el desborde. El primer mes íbamos manejando medianamente algunas ansiedades y miedos, pero después de tantos días, muchas personas se han visto realmente muy tocadas psicológicamente por estos desequilibrios que nos produce el no poder contener, controlar los miedos y las ansiedades. Somos seres humanos que vivimos en una sociedad. Por lo tanto, necesitamos trabajar para mantenernos y para mantener, para cuidarnos y para cuidar. Y también no solamente a nuestro entorno inmediato, sino también a aquellos sectores de la población más vulnerables. Por lo tanto, nos guste o no, estamos sosteniendo no solamente a nuestras familias, sino también a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Independientemente de lo que cada uno de ustedes o yo piense, si está bien, si está mal, si es una política pública buena, mala, no interesa. Hoy nos vamos a centrar en la realidad. Y eso es lo que desborda. La incertidumbre de lo que vendrá. La incertidumbre de cómo voy a retomar mi vida cotidiana, la que tenía hace 80 días atrás. Y que no va a ser la misma. Y no va a ser la misma. Entonces, ahí viene el sentido de estar en contra o no de la cuarentena, en contra o no de tal porcentaje de flexibilidad. Todos somos eslabones de una misma cadena. Todos, ricos, clase media, media alta, media baja, no sé si existe clase baja, como quieran llamarlo, pero todos somos eslabones de la misma cadena. Y es como en el juego del dominó. Todas las fichas paraditas estamos y funcionamos paraditas. Una sola ficha que rompa el equilibrio va a golpear a las demás. Y esa es la situación en la que estamos hoy. En el entorno familiar, en el entorno de las amistades, en el entorno social, en el entorno país. La flexibilidad, el grado de flexibilidad que puede darlo un grupo de expertos en cuanto al virus va a depender de la vida de ese virus, de la curva de la evolución de ese virus, de su estructura biológica, de su permanencia en tejidos vivos, todos esos estudios que se hacen para saber cuánto tiempo puede estar o no en nosotros y cuánto va a perdurar. Pero no nos olvidemos de algo muy importante. Considero, por lo menos, pueden disentir conmigo, considero que esta flexibilidad hoy depende más del humano que del virus. ¿Por qué digo esto? Porque también y sobre todo tenemos que focalizarnos no solamente en el desarrollo que ha tenido este virus, sino en el desarrollo que hemos tenido nosotros en todos estos días. Cada uno de ustedes se habrá enfrentado a un montón de preguntas personales, a un montón de situaciones vistas, a un montón de situaciones leídas. Sí, hoy el grado de flexibilidad depende más que nada de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos abordar un tema muy importante, por lo menos para mí, que es la responsabilidad.
esa responsabilidad. Y ustedes dirán, ¿por qué? Yo soy responsable de mi vida. Bueno, fantástico, pero la gran mayoría no lo es. Y vamos a ver por qué no lo es. Si yo hablo de una responsabilidad, voy a un significado de responsabilidad que es el cumplimiento de obligaciones, de actos, de cuidados que se toman para uno mismo y para los demás. Siempre apuntando a lo positivo, ¿no es cierto? A lo beneficioso que puede ser ese acto de responsabilidad, que lleva valores en el ser humano. Esos valores que forman mis pensamientos y que esos pensamientos los voy a poner en acción, van a estar dados por ejemplos, por la justicia, por la paz, por la solidaridad, por la libertad. Todo eso va dentro del pensamiento que nosotros tenemos como base para ser responsables. Y hay muchas clasificaciones en cuanto a responsabilidades. A mí me gusta tener 3 puntos en consideración para el momento que estamos viviendo. Y no lo estoy tomando del punto de vista legal, ¿sí? Sino de un punto de vista de un concepto general de responsabilidades. Pero ahí podríamos separarla en 3. Una responsabilidad individual. En la responsabilidad individual está el cuidarme, está el amarme, está en ser responsable de todos mis actos hacia mí. Respetarme, cuidarme. Está también la responsabilidad social. En la responsabilidad social yo tengo un compromiso con las decisiones, con los actos que abordo, porque no van a repercutir solo en mí, sino en mi entorno, en el grupo al cual pertenezco. Esa es una responsabilidad social. En esa responsabilidad social sí tengo normas, leyes, decretos, lo que ustedes quieran, desde las entidades que gobiernan. Pero yo también tengo esa responsabilidad social. Si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría necesita esa presencia de la responsabilidad social a través de castigos. No podemos, el 100% de la población no puede ejercer esa responsabilidad social sin que alguien lo esté mirando y castigando si lo hace mal. Ejemplo, las multas. Si usted va sin barbijo por la calle, será multado. Si hay más de 10 personas, será multado. Si no tiene el certificado de circulación, será multado. Es la única manera que tenemos de poder llevar a cabo una responsabilidad social en la cual implica un riesgo de vida. Y sin embargo, vemos un montón de personas que si no están impuestas estos decretos, leyes, no funcionarían. Por lo tanto, esas personas entran dentro de esa irresponsabilidad. Ahí hay grandes ejemplos. Hay gente que considera que no tiene sentido hacer todo esto. Y ahí falta la responsabilidad social, porque esa persona que considera que no se va a contagiar, está genial que lo piense, está genial. Pero no tiene que invadir el terreno del otro, que no sabe si se va a contagiar. Entonces, esta persona que está segura que no se va a contagiar, no necesita barbijo, no necesita nada, y que trata de escabullirse de esas multas, de esa responsabilidad social, ¿qué está haciendo? Puede ser un transmisor sin síntomas. Y tiene al lado personas vulnerables con comorbilidades, enfermedades crónicas, las cuales las puede llegar a contagiar. Eso es falta de responsabilidad social. Después hay una responsabilidad civil en donde se hace daños a terceros, entonces uno tiene que responder a terceros. Eso se ve mucho en las empresas y demás, pero pasémoslo a lo habitual, a lo cotidiano. También está esta persona. Yo no me voy a contagiar, pero quizás yo lo esté transmitiendo, te contagias vos. ¿Cómo reparo tu contagio? ¿Cómo reparo tu vida?
Entonces ahí entramos también en que no hay una responsabilidad a nivel civil. O sea, estoy invadiendo hasta la posibilidad de que el otro viva plenamente bien, solamente porque no pienso en el otro. Y ahí entran todas las responsabilidades, porque la responsabilidad en general es un deber conmigo y hacia el otro. La responsabilidad también es prudencia. No voy a ponerme en riesgo, ni voy a poner al otro en riesgo. La responsabilidad es ética, porque yo voy a hacer cosas correctas para mí, pero también para el otro. Por lo tanto, si me preguntasen hoy, ¿cómo es la sociedad? La sociedad para mí no es responsable. Hay un alto porcentaje de personas responsables, pero que no basta para contener toda esta propagación viral. Porque es mucho. Y son muchos más los que todavía no han tomado conciencia de la palabra responsabilidad. Y estoy hablando en algo que nos está tocando a todos. Esas personas, si yo las saco de este contexto de cuarentena por pandemia y las pongo en su vida y las analizo, seguramente son personas irresponsables en muchos de sus actos. Entonces, qué bueno sería comenzar lo que pensamos de esta manera, a lo mejor equivocada, todos tenemos derecho a pensar diferente y está bueno. Si nosotros, yo me baso en los hechos, si nosotros pudiésemos aportarle a aquellas personas que consideramos irresponsables estas ideas, estas palabras, quizás la flexibilización de esta cuarentena sea mucho más rápida y hubiese sido mucho más rápida. Si esas personas hubieran sido más responsables, quizás no hubiese habido tanta propagación. Quizás. Hay muchísimos ejemplos de irresponsabilidades. Desde evadir los permisos de salida, desde soy tan vivo, tan pícaro que tengo un permiso de circulación que no me corresponde, pero que total, y estoy todo el día de un lado para el otro. Las reuniones, y estoy hablando de un tiempo de cuarentena, no de flexibilización, no ahora. Las reuniones que se han hecho, las reuniones de casamientos, de cumpleaños, irresponsabilidad individual y social. Yo estaba en Neuquén, quedé varada en Neuquén 62 días. ¿Sí? Fui a dar una conferencia el día 20, tenía pasaje y bueno, me quedé allá. Y realmente hubo muchas acciones municipales muy buenas, pero yo seguía viendo la irresponsabilidad individual, la irresponsabilidad social frente a los que tengo al lado. Fue cerrado todo un pueblo, Lincopué. ¿Por qué? Porque había venido una persona del exterior, de viaje, de vacaciones, pero ya estaba instalada la cuarentena y dijeron, vamos a festejar un cumpleaños. 69 personas infectadas. Tuvieron que cerrarlo. ¿Es necesario frente a algo que me puede estar privando la vida o la de un ser querido? ¿Es tan necesario reunirnos? ¿Es tan necesario? He visto cómo un amigo llamara al otro porque no aguantaba más estar encerrado. Y salió con una moto a toda velocidad. La moto se le quedó en la mitad de la ruta. Tuvieron que atravesar un pueblo, llamar al mecánico. Hubo 10 personas alrededor en una zona que era problemática porque uno no podía estar encerrado un sábado porque había mucho sol. O sea, fíjense, ¿dónde está la responsabilidad individual? Porque eso ni siquiera es priorizarse, eso es ser egoísta.
pienso en mí, pero debo pensar también en el otro. Ahí me priorizo. Ahora, cuando solo pienso en mí, y si vos te tenés que mover y atravesar tal pueblo y tal otro, y así un montón de ejemplos. Dentro de las entidades públicas también hay irresponsabilidades, sí, y no lo digo yo, está en todas partes y lo vemos en todas partes. Desde el hecho, desde que el personal de limpieza hasta el médico tengan todo lo adecuado para trabajar en protocolo. ¿Y en cuántos lados vemos eso? O sea, ni siquiera desde arriba hay una responsabilidad tal de decir, bueno, la prioridad es esta. Hay colegas muertos por atender a seres humanos enfermos. Mínimamente, pongamos lo que debemos poner en cuanto a seguridad. Y ahí entra la responsabilidad social de las entidades, pero entra mi responsabilidad social también. Mi responsabilidad individual. Los que creen que no les va a tocar a ellos porque a veces por religión, por pensamientos que tienen desde hace mucho tiempo, por trabajar también en energía, sabemos que si nosotros tenemos las vibraciones como corresponde, es mucho más difícil que la enfermedad penetre, ¿sí? Pero si yo pienso eso y actúo en consecuencia, entonces a mí no me va a tocar porque estoy totalmente protegida. Me estoy olvidando de que el que está al lado mío a lo mejor no comparte mi creencia, mi manera de vivir, vibracionalmente es diferente, y yo puedo estar transportándolo y lo contagio. Por lo tanto, también, por más que tenga esas creencias, tengo que ser responsable. Responsabilidad social. Como estos hay un montón de ejemplos, Personal policial, por ejemplo, desde Neuquén hasta Rosario, y esto no, realmente lo he vivido y lo han vivido muchas otras personas, no me han pedido documentación ni nada, solamente los choferes que me trasladaban. Y eso no tiene la culpa la policía, ¿eh? No, para nada. Yo no le he dicho la culpa a nadie de eso, ni a los superiores, nada. Eso es una responsabilidad individual de la persona que está ejerciendo ese rol. Por lo tanto, soy yo, que estoy ejerciendo mi rol, que tengo que tener la conciencia de actuar como corresponde y no tener el ojo visor al lado que me esté diciendo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, fíjate que te tienes que preguntar esto, fíjate aquello. Entonces vuelvo a lo de siempre, la responsabilidad. Yo le puedo pedir a quien sea, por arriba mío, entidades, gobierno, lo que sean responsables, pero bajemos un poco más. Es la responsabilidad individual. Me cuido. Entonces, la flexibilización social ya estaría mucho más ampliada en todos los lugares. En todos los lugares. A ver, esto no es para infundir miedo, esto es para realmente ser razonables y poder ver la importancia que tiene esa palabra responsabilidad. Responsabilidad individual y responsabilidad social. Por eso digo que la flexibilización social que estamos exigiendo realmente depende más de nosotros que del virus en este momento. Y todos estos miedos, todas estas emociones que se estuvieron aflorando y cada vez más, obviamente que hoy, a más de 80 días, van a estar a flor de piel y van a provocar mayor ansiedad en las personas, mayor incertidumbre en cuanto al futuro. Para poder sostenernos todavía en esto, me parece que es muy importante dar importancia a 3 palabras: aceptación, gratitud y centrarme. ¿Aceptar qué? Aceptar que no puedo tener el control de este virus en forma individual. Aceptar que tengo que ser responsable
socialmente, individualmente, grupalmente. Aceptarlo. Aceptar que las personas que más sufrieron y sufren de estas situaciones son las personas más autoexigentes, las personas más controladoras, las personas hiper responsables y que se autocastigan por no llegar a sus metas. ¿Por qué? Porque tuvieron que estar quietas. Y sí, hemos visto muchísimos casos a nivel psicológico y a nivel médico con sintomatología, taquicardia, hipertensión, malestar gástrico, alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, ansiedad por lo dulce, por las harinas. Aceptar que eso está bien, porque es esperable. El cuerpo con la mente están en disarmonía. Entonces, trata de acomodarse como puede ese cuerpo. Hay muchos vaivenes a nivel de esas emociones y hay que tratar de sobrellevarlos para poder salir mucho mejor. Y dentro de esta aceptación, aceptar que esta crisis que estamos viviendo, es una oportunidad. Es una oportunidad, aunque nos cueste tomarla como una oportunidad positiva, es una oportunidad positiva si nosotros nos proponemos trabajarla. Es una oportunidad para que nos volvamos a encontrar con nosotros. ¿Cómo es eso? A través de esto, a través de escuchar qué otra visión hay de mi propia vida, de la vida de los demás. ¿Qué visión hay de mi cuerpo físico? De mis otros cuerpos, de mi alma. Una oportunidad para encontrarme en el silencio, para desacelerar la mente, para serenar mis pensamientos, para salir de la vorágine de todo el día, que los chicos, que el trabajo, que esto, que el otro, para serenarnos. En la serenidad podemos encontrar muchísimas respuestas. Respuestas en cosas que nos hemos estancado, respuestas en aquellos miedos que nos impiden avanzar. Es una oportunidad para reinventarnos, a veces, en algunos casos, hasta desde la carencia que generaron estos días. Porque se reinventan desde los recursos que creían no tener y que ahora lo pueden ver. Reinventarnos, reencontrarnos con cosas que creíamos ya perdidas, deseos, ganas de encontrarnos con cosas viejas que nos hacían bien y las habíamos dejado. Leer en silencio un libro, escuchar mi música, pintar aunque no sepa, aprender idiomas, pintura, cocinar, yoga, gimnasia, aprender sobre temáticas energéticas que siempre me dieron mucha inquietud y que eran cosas raras y que ahora, al escucharla tantas veces, estoy viendo que no es ninguna cosa rara, que es parte de la vida, parte de mi vibración, ¿sí? Esta cuestión de aceptación, de oportunidad, de reinventarme es sumamente importante para sostenerme. Y la gratitud, gratificarme con cosas lindas, pequeños detalles para mí misma, pero agradecer todos los días si levanto la mirada, si respiro, si veo el sol, si veo una planta, mis mascotas, mis seres queridos, si puedo escucharlo aunque no los tenga al lado. Para eso sirve la tecnología, el simplemente escuchar a quien tengo lejos. Es hermoso, entonces, a ver, esa gratificación a veces la pasamos de largo. Y no todos la tienen, no todos tienen para agradecer. Entonces seamos agradecidos realmente por cada día que nos despertamos, que vivimos, que podemos tener proyectos, que podemos reinventarnos, porque así vamos a ayudar vibracionalmente al otro. Y el centrarme en el aquí y en el ahora. No quedarme estática pensando en el pasado, agarrándome de una depresión, de un aletargamiento, o inquietándome demasiado por el futuro incierto, porque haría un grado extremo de ansiedad que me llevaría a un pánico, a cuestiones físicas importantes. Ni el pasado ni el futuro al extremo.
aquí y ahora. Y cuando me sienta en esa incertidumbre del pensamiento que va y viene, respiro. Llevo mi pensamiento consciente a la respiración. Sigo al aire a través de mis fosas nasales hasta llegar a mis pulmones. Vuelvo y sigo, vuelvo y sigo. Es la manera de centrarme y de estar en conciencia con un acto de vida, la respiración. Es lo que me trae al momento presente. Entonces es sumamente importante que yo me centre en el aquí y en el ahora. Hacer las cosas más lentamente. Estamos acostumbrados a hacerlo sin tiempo todo. Disfrutar de leer el libro, de dejarlo y de volver al rato. No de comer el libro rápidamente porque ya lo tengo que terminar. De hacer una comida con amor, con los mismos ingredientes de siempre, pero el sabor hasta puede ser diferente. El ver más de una vez una película. El charlar de cosas que antes no podía charlar, el escuchar más, así sea a través de un teléfono, al otro. El conocerlo más. Son oportunidades que me da el centrarme en el aquí y en el ahora. En hacer las llamadas que nunca tuve tiempo de hacer. En hablar de tantos temas que nunca salieron en casa. El dejar el celular a un costado y poder vernos, poder interactuar. Esas son las cosas que me van a ayudar a permanecer en esta crisis hasta salir. Estamos transitando hacia la salida de esa crisis, pero tratemos de que el salir de todo esto que fue tan duro y que es tan duro todavía, porque todavía nos falta que muchos tomen conciencia de ser responsables para frenar esta propagación viral, que nos queden enseñanzas de vida, que esto no haya sido en vano. El universo, la naturaleza, la Pachamama, todo está hablando. Y esto es consecuencia de nuestras vibraciones desarmónicas, sí, a través de los años, pero sí. Entonces, los invito a que tomen este tiempo para no reescribir su historia. Su historia es su historia y bienvenida sea con hechos feos y hechos lindos, porque tengo que aprender de todos ellos. Hoy me tengo que reinventar, por lo tanto, es como tomar un libro con hojas en blanco y empiezo a escribir, porque lo que hoy empiezo a escribir, con el aprendizaje de lo vivido, con mis cambios, es lo que voy a vivir dentro de unos años. Hoy empiezo a gestar lo que voy a vivir dentro de unos años. Entonces, tengo que amarme un poco más. Tengo que reconocerme. Tengo que valorizarme. Tengo que saber que en esta crisis salgo renovado. Salgo renovado. Aunque parezca difícil creerlo, pero a todos los seres humanos estas pandemias hacen que se mueva una estructura interna que ha estado adormecida. Esta pandemia lo ha logrado. Sale lo peor, pero también sale lo mejor, lo que yo creí que no tenía. Apunten en eso, párense en el aquí y ahora y empiecen a escribir lo que va a suceder en sus vidas dentro de un tiempo. Escríbanlo y dentro de un tiempo se van a sorprender con los beneficios que produjo este transitar tan duro que estamos haciendo. Nos vemos en el próximo video.